7 horas y 25 minutos, estás escuchando En Pampa y la Vía. Bueno, ¿de qué queremos hablar hoy? ¿Por qué grabamos esta editorial? Surgen preguntas muchas veces, ¿no? Se habla del modelo Milei, se escuchan opiniones, comentarios. Bueno, veía la editorial de un colega periodista que ha recibido una denuncia por antisemitismo, el señor Tomás Ribord, por una editorial donde se hace eco de algunas preguntas que creo que nos hacemos gran parte de los argentinos, ¿no? Hablaba de los incendios, claro, quedó allá lejos y hace tiempo, ¿no? La verdad que los incendios en la Patagonia parece que fue una cosa del siglo pasado, no, pasaron a comienzos de este año. Sucedieron mientras veíamos azorados como el 2026, que parecía que iba a ser un año en paz, comenzó con guerras, comenzó con invasiones. La primera de todas fue la de Venezuela. Y bueno, la caída del régimen de Nicolás Maduro, perdón, escuché bien, la caída del régimen de Nicolás Maduro, no cayó el régimen de Nicolás Maduro. De hecho, Delcy Rodríguez fue reconocida como presidente de la nación hermana de Venezuela por parte de Donald Trump. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Javier Milei se encuentra en estos momentos en Estados Unidos en unas 5 o 6 jornadas, creo que son intensas, según sus propias palabras, que se llaman algo así como Argentina Hot Sale. No es un hot sale de Argentina, pero es algo parecido. Es ir a buscar financistas, empresarios. Bueno, la frase que retumbó por parte del presidente fue que los que defienden la industria nacional son todos chorros. ¿Qué opinan, un palo para sus nuevos enemigos. El presidente va eligiendo enemigos. Bueno, en este caso se trata del señor Paolo Roca, se trata de Madanés Quintanilla, viejos socios de cuanto gobierno ha habido, democrático y no democrático, peronista, no peronista, bueno, empresarios, a los que Milei les llama graciosamente empresarios, haciendo referencia a la especie extinta de los dinosaurios. Ahora bien, cuando uno habla del modelo Milei, y esto es lo que suele suceder, uno refiere al modelo Milei y no sabe bien a qué asociarlo. Uno escucha en la dirigencia política, en los discursos de diputados, de senadores, si Milei es una dictadura, si Milei no es una dictadura, si Milei es fascista, si Milei no es fascista, si el gobierno, bueno, trabaja para destruir todo o trabaja para alguien. ¿Quiénes son los beneficiarios del modelo Milei? Y claro, la frase que también retumbó hace poquito fue al presidente Milei diciendo: soy el presidente más sionista del mundo. Palabra que es muy difícil de entender en la Argentina, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que durante años la Argentina ha realizado un fuerte trabajo desde fundamentalmente las organizaciones de derechos humanos, que hoy son uno de los enemigos del modelo Milei, enemigos elegidos por el propio Milei, ¿no? Que durante años trataron de asociarse a la lucha de la comunidad judía en su reconocimiento tras lo que fue el Holocausto. Hay algunas similitudes allí, ¿no? No similitudes, acabo de cometer un furcio. Hay algunas similitudes allí para notar. En primer lugar, que los datos del Holocausto también son puestos en duda, así como hay gente que se pregunta, ¿realmente fueron 30.000? ¿Por qué no hay documentados más de 8.000?
hay muy pocos que se animan a decir, son mentiras los 2 millones de judíos, o los 6 millones de judíos. No son verdad. Bueno, esto lo plantean algunos. Claro, allí se trata de negacionismo. Cuando se trata de los 30.000 desaparecidos, pareciera que no, que está bien incluso tratar de hacer estadísticas. Con relación a esto, bueno, obviamente aclarar que ninguno de los crímenes, sean el número de personas que sean, no se justifican de ninguna manera. Sean 5 millones de judíos, sean 5.200.000 judíos o sean 6 millones de judíos. No importa, un holocausto es una matanza indiscriminada por parte de un régimen estatal. Bueno, algo parecido sucedió con los desaparecidos. Pero, digo, para los sommeliers de cifras está bueno plantear este dato. Ahora vayamos a lo concreto. ¿Por qué Javier Milei dice soy el presidente más sionista del mundo? Y lo aplauden. Porque claro, ustedes imagínense, no sé, me imagino a Carlos Menem, que supo tener muy buenas relaciones con la Embajada de Israel, diciendo soy el presidente más sionista del mundo, y no le iban a creer demasiado. Primero por su origen, ¿no? Su origen árabe, sirio, y en segundo lugar porque no cumplió con las expectativas que se esperan desde el régimen sionista que gobierna Israel. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Porque el gobierno de Javier Milei, o el modelo de Javier Milei, tiene nombres y apellidos. Y cuando empezamos a explicar nombres y apellidos y empezamos a explicar qué cuotas de poder tienen esos nombres y apellidos, comprendemos por qué Javier Milei dice soy el más sionista de todos. Bueno, le vamos a responder también al señor Tomás Ribor, que se hizo las preguntas, pero parece ser que no se animó a responderlas. En primer lugar, la visita de Javier Milei estuvo signada por llegar a Nueva York e ir a la tumba del Rebbe de Lubavitch. ¿Quién es el Rebbe de Lubavitch? Bueno, según la comunidad judía de Chabad Lubavitch, que es una rama del hasidismo dentro de la comunidad judía, dicen ser los más importantes. Y el Rebbe de Lubavitch es un hombre que fue perseguido dentro de la Unión Soviética, escapó junto a su mujer y dedicó durante mucho tiempo su labor exclusivamente a ayudar a la comunidad judía tras la Segunda Guerra Mundial, en lo que ellos llaman la diáspora judía, ¿no? Desde hace años, bueno, trató siempre de ayudar a la comunidad. Cuando él refiere a la comunidad y Chabad Lubavitch refiere a la comunidad, se refieren exclusivamente a la comunidad judía, ¿sí? Ellos no refieren a quienes no son judíos como parte de la comunidad. Y este es un dato muy importante. La obra de Chabad Lubavitch que llevó adelante el último Rebbe, Mendel Sherzon, o el séptimo, porque hoy hay otro, bueno, estuvo signada, entre otras cosas, por ayudar, mediante ayudas económicas, a la obra de reconstruir la comunidad judía. Se dedican, entre otras cosas, a repartir las tefilim. No sé si han visto en algún momento los momentos de oración de la comunidad judía. Están marcados por una cinta de cuero que, bueno, se suele usar en un brazo o en el otro, dependiendo con la mano con la que escriba la persona. Y esto es una señal de poder que tienen dentro de su religión. Es un símbolo de poder, parte de la religión, ¿no? Que también podríamos encontrar en el catolicismo, en otras religiones. Pero ellos lo usan como una simbología particular para mostrarlo como cuota de poder. Tras las persecuciones de la guerra, esto sirvió realmente como una herramienta identitaria muy importante. Otra significación tiene que ver con los dinteles de puerta, que refieren a un pasaje bíblico donde el ángel exterminador, el ángel de la muerte, pasó por
las casas matando a los niños no judíos. Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo. Bueno, ellos reparten esto también como parte de la simbología para sentirse protegidos o cuidados. Pero más allá de la cuestión religiosa, el Rebbe de Lubavitch es uno de los hombres que además de la religión se dedicó a la política. Era un hombre sumamente conocedor de la política de Israel, un interesado. De hecho, hay entrevistas donde los jefes del Mossad o agentes del Mossad se reúnen con él porque él los va a ver en Nueva York y les habla de cosas que ellos tenían conocimiento y que eran secretas. Es decir, es un hombre tal vez de los más importantes dentro de lo que ellos definen como el sionismo. Javad Lubavitch es parte de ese sionismo. Efectivamente, tal vez sea la parte más oficial a nivel religioso del sionismo. Entonces, no es casual la visita de Javier Milei a la tumba del Rebbe de Lubavitch. Es una suerte de homenaje a un hombre que lo posiciona dentro de este discurso de decir soy el más sionista de todos. Bueno, hace el esfuerzo de serlo. En segundo lugar, y me parece que también es importante tener en cuenta, Javad Lubavitch tiene algunos personajes muy importantes en la política local. El primero de ellos es la autoridad religiosa, Zivi Grumblat, un hombre que vivió en Argentina hasta los 14 años, si no me equivoco. Se fue a vivir a la casa de un tío en Brooklyn y el antiguo encargado de Javad Lubavitch en Argentina le aconsejó que se vaya a Estados Unidos para estudiar en la yeshivá. La yeshivá son los templos los lugares de estudio de la Torá y de otras tradiciones judías. Vieron que Milei fue a la Universidad Yeshivá, bueno, viene de allí, ¿no? Y fue a estudiar a la yeshivá que manejaba el Rebbe de Lubavitch. Allí se formó en sus ideas, volvió a la Argentina y es una autoridad religiosa, pero también es una autoridad política dentro de la comunidad judía. Y es el hombre que hizo el enlace mediante Axel Vanish, que es hoy el embajador argentino en Israel, puesto por Milei. Axel Vanish es el contacto de Milei con el judaísmo y a través de él Zivi Grumblat. Y Zivi Grumblat lo acercó a dos familias importantísimas dentro de Javad Lubavitch y de la comunidad judía más ligada al sionismo. ¿A quiénes nos referimos? Bueno, uno de ellos es un poco más nombrado, un poco más conocido, es el señor Eduardo Elstein, ¿sí? Un hombre que tiene un poder muy importante en la Argentina y es dueño, entre otras empresas, de Cresud, uno de los hombres que maneja el modelo agrario en la Argentina y que va a estar seguramente muy ligado a lo que es actualmente la Expo Agro. Eduardo Elstein, ¿qué podemos decirte? Bueno, su empresa principal es IRSA, ¿sí? Una constructora. Este hombre maneja 15 shopping, maneja hoteles, maneja oficinas. Entre ellos, el shopping más importante que vas a conocer es el shopping del Abasto, ¿sí? Bueno, recuerden la canción de las mañanas en el Abasto de Luca Prodan. Bueno, este shopping, ubicado en el barrio porteño de Once, es uno de los más importantes del país. Bueno, lo maneja él. Elstein tuvo negocios con el kirchnerismo, y este también es un dato importante, porque estos hombres, así como les nombraba a Paolo Roca o a Madanés Quintanilla, hacen negocio con todos los gobiernos. Son empresarios que no distinguen tanto la ideología, aunque si es más conveniente a ellos, mucho mejor. Y Elstein se presenta como el nuevo dueño de la Argentina. De allí la pelea o la voz de Milei contra Madanés Quintanilla, que es un empresario muy poderoso en la Argentina, y Paolo Roca, ¿no? Elstein, además, ¿por qué tuvo negocios con el kirchnerismo en primer lugar? Bueno, mediante el procrear,
hizo muchos complejos de viviendas de Procrear, su empresa IRSA. Pero además maneja Cresud, que allí tiene el control de tierras, es el mayor tenedor de tierras, no solo de Argentina, es el que más tierras tiene en Argentina, pero también en Brasil y Paraguay. Este es otro dato muy importante, porque no solo interviene en la política de nuestro país, Elstein, y este es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Así como tiene relaciones con Milei, que tal vez tenga relaciones más cercanas por esta cuestión religiosa, también las tiene con Lula. No hay diferencias allí. Eduardo Elstein es considerado el mayor dueño de shopping de la Argentina, les decía, Alto Palermo, El Abasto, DOT, entre otros. También maneja el banco hipotecario, de allí vino, y a través de IRSA, el manejo de Procrear, ¿sí? El crédito Procrear, quienes tengan viviendas de Procrear o quienes hayan realizado, se hayan anotado en el programa y hayan accedido a su vivienda, quien te daba el crédito era el banco hipotecario, manejado por el señor Eduardo Elstein. Hablemos de política un poquito, ¿no? A veces parece que no tiene que ver, pero tiene que ver. También es un hombre que maneja la minería, ¿sí? Y está tratando de meterse en San Juan. Ayer mostrábamos un video de Greenpeace, no es casual el video de Greenpeace, mostrando zonas periglaciales donde hay industria minera. Bueno, quien se está metiendo allí para extraer oro es el señor Eduardo Elstein. A veces nos quedamos en el tiempo hablando del oro que se robó a España. Sigue quedando oro y se lo llevan otros personajes que no son precisamente españoles. Bueno, IRSA se llama, es una empresa de real estate, es la principal desarrolladora inmobiliaria del país. Bueno, además de manejar los shopping que le decía, el Patio Bullrich, Alcorta Shopping, Abasto y demás, también posee edificios como el edificio de la Pradera, muchos edificios en Puerto Madero, el Hotel Intercontinental, el Hotel Libertador. Cresud es la empresa agropecuaria con más de 700.000 hectáreas en América Latina, más 400.000 que son declaradas por él. O sea, este hombre en Argentina tiene 1.100.000 hectáreas. ¿Quién pudiera, no? Su empresa o una de las empresas donde tiene inversiones es Agrofi o Agrofy, que se ve mucho en la ruta. También maneja el banco hipotecario, tiene una participación mayoritaria desde 1997. Atravesó a De la Rúa, atravesó a Menem, atravesó a Duhalde, a Néstor, en fin, a varios gobiernos. Inversiones y concesiones, controla la concesión de la Rural, el centro de convenciones y el DirecTV Arena, ¿sí? Donde hacen muchos recitales, entre ellos el de Milei, ¿no? Desarrollos recientes. El grupo se enfoca en proyectos de gran escala, como el desarrollo de Ramblas de La Plata en Costanera Sur y la transformación del edificio del Plata. Bueno, esto es la empresa IRSA. Cresud, como les decía, tiene la mayor cantidad de tierras en el país, y este es uno de los hombres más importantes a los que está ligado Javad Lubavitch y el presidente Javier Milei. O casualidad se aprobó la ley de los glaciares en el Senado y tuvo que ver con la compra de una minera para extraer oro por parte de este señor. Cualquiera pensaría que son casualidades, ¿no? La familia Sielecki es otra de las familias, es un destacado grupo económico argentino que comenzó siendo un laboratorio farmacéutico. El señor Manuel Sielecki fue el que lo fundó y empezó trayendo la vacuna de la poliomielitis a la Argentina. Es una familia, al igual que la de Elstein, que han sido perseguidos en un momento por las persecuciones a los judíos, ¿no? La familia Sielecki llegó a la Argentina
trajo la vacuna para la poliomielitis y se fue desarrollando. Fuertemente antiperonista, la familia Zielecki. Maneja el grupo inversor Petroquímica también. Hoy están diversificados en energía y farmacéutica. Manejan TGS, la transportadora de gas, que bueno, durante el 2025 fue la empresa que llevó adelante el proyecto más ambicioso del RIGI, del régimen de grandes inversores propuesto por el gobierno de Milei, y quieren expandirse comprando Transener en este año. Es una de las discusiones que se darán este año y de las que nos tendrán distraídos para no saber qué sucede. En el sector energético, a través del grupo inversor Petroquímica, asociado al grupo Wertheim, curioso, ¿no? ¿Se acuerdan quién es Gerardo Wertheim? Bueno, es parte del grupo Wertheim. Gerardo Wertheim es el embajador en Estados Unidos, ni más ni menos, del gobierno de Javier Milei, el hombre que le organizaba las visitas a Javier Milei con Elon Musk. Expansión reciente. Bueno, manejan transportadora de gas del sur entre Zielecki y Wertheim, ¿no? Transportadora del gas del sur tiene una importancia relevante, muy relevante, en el contexto internacional. Hay un mercado que en abril va a quedar sin gas. Bueno, adivinen de dónde se va a llevar el gas. Desde la Argentina. Pingüe negocio. ¿Por qué? Por la situación de conflicto en la guerra de Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Rusia ha dicho, en abril se acaba el gas, muchachos. Bueno, teléfono para la familia Wertheim y Zielecki. Orígenes y otros negocios. La fortuna familiar comenzó con la fundación de los laboratorios Fénix, pioneros en traer la penicilina a la Argentina. También han incursionado en el sector financiero y asegurador, por ejemplo, con la participación en una aseguradora de riesgo de trabajo llamada La Caja. Bueno, Daniel Zielecki hoy es el líder del grupo, es hijo de Manuel, es conocido como un empresario cercano al sector energético y la política. Uno de los Zielecki, Jan Zielecki, está muy ligado al gobierno de Milei y también hay otra relación, una de las hijas de Manuel, de Manuel Zielecki, Anabel, es la que fue mujer de Timerman. ¿Se acuerdan de Héctor Timerman? El hombre que fue acusado por firmar el memorándum con Irán. Bueno, algo que no le perdonó nunca a la familia Zielecki y por eso también es que hubo un vacío absoluto, murió en soledad y con una justicia mirando totalmente indiferente el señor Héctor Timerman, hijo de Raúl Timerman, director del diario La Opinión. Con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, hemos logrado darle un contexto a quiénes son las familias del modelo Milei, o al menos dos de las familias más importantes del modelo Milei. Esos señores son los que hoy le están disputando a Paolo Roca, Madanés Quintanilla y a tantos otros quién maneja los hilos de la Argentina. Cuando uno habla a veces de política, se apasiona y se mete en el mundo tan seductor de las ideas. Bueno, también hay que hablar de estas cosas, de los negocios, donde aparecen nombres y apellidos reales que dimensionan. Tanto la familia Zielecki como la familia Edelstein están íntimamente ligados a Javad Lubavitch. De hecho, Eduardo Edelstein ha logrado reunirse con el Rebbe de Lubavitch, con Mendel Sherzon, y lo convirtió en algún momento en una suerte de emisario para ayudar a personas. Esto lo cuenta Edelstein, que no es de dar muchas notas, en una entrevista que está dentro de la página de Javad Lubavitch Argentina. Esto es importante para entender el contexto de por qué Milei efectivamente es el hombre más sionista de la Argentina, o al menos el político más sionista de la Argentina, definido a través de su calidad como presidente. Lo escuchaste en Pampa
y la vía. Bueno, vamos a continuar con nuestra programación, ¿eh?